Saludamos a la ingeniera Carolina Vallejo. Ella es miembro del colectivo ecologista Yasunidos Guapondélic. El embate de la minería se lo veía venir. Se expresa ahora en acciones concretas que tratan de doblegar la voluntad del alcalde y de los miembros del Consejo Municipal, que en diversos espacios de opinión pública se han manifestado por la protección de las fuentes de agua y en contra de este riesgoso proyecto de Quimsacocha. Aspiran con esta comunicación doblegar la voluntad en el municipio de Cuenca para que se permita una serie de actividades de esta compañía, no solamente en el vecino Cantón Girón, sino también en el Cantón Cuenca. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que este colectivo con orientación ecologista Yasunidos Guapondélic ha recogido, ingeniera Vallejo? Le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por el espacio. Como colectivo Yasunidos Guapondélic quisiéramos denunciar el intento de boicot de la empresa minera en contra de la consulta popular que ya ha sido aprobada en una primera instancia, digamos, en la Comisión Ampliada de Ambiente, y que próximamente se espera sea convocada por el alcalde, el alcalde Palacios, para que se haga ya una convocatoria desde el Consejo Cantonal. Es lamentable que la empresa minera, a vísperas de hacer estas reuniones, envíe esta carta dirigida al Consejo Cantonal, con una intención clara de bloquear este intento de consulta. Al final lo que se busca desde el Cabildo por el Agua, desde las organizaciones que le integramos como Yasunidos Guapondélic, es que la decisión de que haya o no minería a gran escala en las zonas de recarga hídrica delimitadas por etapa, sea una decisión de cuencanos y cuencanas. Hay una serie de cifras que se incluyen dentro de esta comunicación al municipio de Cuenca. Hablan de suministro de bienes por parte de empresas ecuatorianas por más de $150 millones durante la fase de construcción, 571 millones durante las operaciones durante la vida de la mina. Se habla también de beneficios para la seguridad social de quienes trabajarán allí por 186 millones, la cifran durante la vida útil de la mina. También estiman que habrá utilidades por 34 millones, impuestos para el gobierno de 226 millones, etcétera, etcétera. Lo que no se habla o se minimiza absolutamente son los impactos ambientales y costos de reparación ambiental que se generarán durante el funcionamiento de la mina y particularmente quedarán tras su cierre. ¿Qué análisis ha realizado su organización sobre estos temas? Creo que es fácil lanzar un montón de datos, de informaciones que busquen al final, sin contexto, y que busquen al final confundir a los miembros del Consejo Cantonal o a la población. Por ejemplo, en la carta INB Metals dice el 55% del material de desecho que ellos van a sacar de la mina al hacer el proceso de extracción, dicen el 55% se ingresará nuevamente a la mina subterránea. Y no mencionan nada del 45% restante. Ese 45% es el que será depositado en la piscina de depósitos de relaves secos, que se quedará, o sea, son relaves que son producto de la extracción minera, con los metales pesados que son extraídos, con el tratamiento que se realiza a este material, y que luego se queda expuesto en el páramo, que está en un depósito que debe tener un mantenimiento adecuado para que no haya filtraciones, que tiene su geomembrana para que no haya filtraciones, para que no haya desbordamientos con la lluvia que hay en el páramo. O sea, es un mantenimiento fuerte que tiene que darse a esta infraestructura, y porque tenemos que arriesgarnos de estar con una infraestructura peligrosa ahí en las zonas de recarga hídrica del páramo, que al final, mientras esté la empresa, digamos, podemos exigirle que se encarguen, pero ¿qué pasará cuando la empresa abandone el proyecto? Es como la herencia que nos dejan a las generaciones actuales y futuras, estar a cargo de ese desecho que queda del proyecto minero. En las cuentas que se habían hecho, el total de material de desecho equivaldría a 4.800 piscinas de desechos mineros, que quedarían pues para
a nuestro cargo, y eso es lo que dice la empresa minera. El 55% se quedaría, o lo reingresarían a la mina subterránea, y el restante 45% se quedaría expuesto al medio ambiente, que luego dicen ellos será revegetado. Pero en todo caso me parece que más allá de todos los datos de millones y de porcentajes, el dato importante es que hay una delimitación que ha sido realizada por Etapa, la empresa del agua potable pública de Cuenca, en donde ellos han delimitado las zonas de recarga hídrica de la ciudad. Han delimitado la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Tomebamba y Yanuncay. Hablamos también del río Machangara y Norcay, y lo que estamos solicitando es que se realice una consulta popular de si los cuencanos y cuencanas aprueban la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica de estas cuencas. Entonces Etapa hizo su estudio, hizo sus análisis de dónde viene el agua que abastece al Cantón Cuenca, y en base a eso delimitaron las zonas de recarga hídrica. Entonces me parece que más allá de los millones y de todas las cifras que pueda exponer la empresa minera, la pregunta es clara y es directa: ¿es minería metálica a gran escala, sí o no, en las zonas de recarga hídrica, cómo fueron delimitadas por Etapa? Ingeniera, quizás la meta es que los cuencanos, las cuencanas podamos pronunciarnos respecto de este tema en las urnas. Sin embargo, hay otros temas que también deberían preocuparnos. Por ejemplo, la intención de la empresa Invemetals de trasladar parte de su infraestructura al Cantón Cuenca luego de lo que ya fue la consulta popular en Girón. Esto estaría en manos, la decisión de aceptarlo o no, en manos de la Municipalidad de Cuenca, en manos de el gobierno nacional a través de los permisos. Pues en un documento emitido por Invemetals, ellos sostienen que el gobierno ecuatoriano continúa apoyando a la minería para lograr, según dicen, un objetivo de desarrollo sostenible y responsable para el futuro, y hemos visto que efectivamente es así. La política minera del gobierno estaría de alguna manera avalando y abriendo el camino para que precisamente esta actividad minera se fortalezca en el país, y dos proyectos importantes, estratégicos, están ubicados en nuestra provincia, y podríamos tener parte de la infraestructura en los próximos meses aquí en la ciudad de Cuenca, en el Cantón Cuenca. Para INV Metals esa es una decisión ya tomada. Ellos lo anunciaron ya. Son empresas son empresas transnacionales que invierten en la Bolsa de Valores de Toronto. O sea, cuando nos hablan de que son estas empresas que vienen a invertir en el país, hay que estar siempre conscientes que son empresas poderosas que invierten en la Bolsa de Valores de Toronto. Se reunieron en marzo del 2020 en la convención minera más grande del mundo. Ahí estuvo presente INV Metals, estuvo presente Candace McGibbon, anunciando que ya tienen avanzado su proyecto de explotación Loma Larga aquí en el Ecuador, y anunciando que iban a colocar la infraestructura, porque anuncian que ya van a presentar su estudio de impacto ambiental, y en este estudio de impacto ambiental la infraestructura del proyecto minero se ubica en el Cantón Cuenca. Anteriormente estaba ubicada en el Cantón Girón, pero luego del resultado de la consulta popular en Girón, que ellos se opusieron a la minería metálica, más del 80% fue un no en contra de la minería metálica. Entonces INV Metals decide reubicar toda esta infraestructura en el Cantón Cuenca. Para la empresa eso ya es una decisión tomada, sin consultarnos, sin nada. Ellos ya lo anunciaron en Canadá, ya anunciaron en los medios de comunicación que se especializan en el tema minero. Y en cuanto al gobierno nacional, pues es verdad que de acuerdo a la Constitución los recursos del subsuelo son de competencia del Estado central, pero también es verdad que la Constitución también establece la consulta previa libre e informada, establece la consulta ambiental. Es decir, la Constitución es un cuerpo que no se puede tomar solamente el artículo que me conviene y el otro lo ignoro, lo dejo de lado, que es un poco lo que hace el gobierno central, pero decir que está bien que sea el Estado, o bueno, ya así lo decidimos, el Estado central es quien se encarga de gestionar los recursos del subsuelo, pero eso no borra del todo a la población que vive en los territorios, en los diferentes cantones. O sea, tiene que haber una coherencia entre los distintos artículos. Pero en todo caso, como se ha estado llevando, es el gobierno central decidiendo la política minera, aprovechándose de ese artículo que le da la gestión de los recursos del subsuelo, y por otro lado la empresa minera, pues que busca hacer negocios, así que busca con quién es el que debo hablar. Si el gobierno central dice soy yo, pues la empresa minera habla con el gobierno central y hace con ellos, busca sacar adelante su proyecto.
Entonces, para decir que para la empresa minera es un hecho ya establecido, en su estudio de impacto ambiental han anunciado la infraestructura minera, que incluye, como les decía, esta piscina de desechos de relaves secos, será ubicada en el Cantón Cuenca, en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui y Yanuncay. Estudios de impactos ambientales que están por aprobarse, así dice la propia información de la minera a la cual hemos hecho alusión. Esto no es un hecho consumado aún, pero se encuentra sin duda en proceso. Vale la pena también hacer un brevísimo y muy ligero análisis de algunas de las cifras que presenta tanto en la carta al Consejo Municipal la empresa minera, como lo hace en este gran lobbying que se ha desatado ya a través de medios de comunicación formales e informales. Hablan de que por participación de utilidades, los trabajadores se beneficiarían de $34 millones a lo largo de los 15 años de la mina en actividad. Deduciendo de estas cifras, se entiende, si 34 son el 15% de utilidades, la empresa minera tendrá $226 millones de utilidades. Contrastados con lo que se indica en el mismo boletín, los ingresos por regalías para el Estado de $120 millones, 8 millones anuales. La pregunta es, $8 millones ¿valen la pena con respecto a la reparación ambiental que tendrá que realizarse en la mina y sobre todo a la cuantificación de los daños a las fuentes de agua que se vayan a hacer al Cantón Cuenca y a otras zonas del país, pues no es el único cantón afectado? Creo que además hay que hacer la comparación sobre todo con los servicios ambientales que ya nos proveen los páramos y con el hecho de que es una riqueza que nos pertenece a todos. O sea, cuando hablamos de un proyecto específico de minería, habrá unas pocas personas que saldrán beneficiadas por las ganancias del proyecto minero. Y luego, con los recursos que se vayan para el Estado, pues dependerá también de los gobiernos, de cómo procuran que esta riqueza sea bien repartida o no. Por otro lado, en cambio, cuando hablamos de ecosistemas bien... ecosistemas sanos, ecosistemas que nos proveen de ríos sanos con agua sana, que regulan el caudal hídrico de los ríos. Hay que recordar esta función importantísima del páramo de regulación hídrica, es decir, absorben gran cantidad de agua cuando hay mucha lluvia y la retienen en el suelo, y luego cuando hay una época más seca, pues empiezan a liberar esta agua. Esto permite que los ríos tengan siempre un caudal estable y adecuado, evitando sequías e inundaciones. Esa función no puede ser acaparada, es una función de abastecimiento de agua que abastece a todas las personas que se ubiquen aguas de abajo de esos páramos bien mantenidos. Entonces, cada persona que esté abajo podrá alimentarse bien, podrá utilizar el agua para producir alimentos o para muchas otras actividades productivas. Y esa es una riqueza que puede ser, digamos, repartida entre todas las personas que se beneficien de ese territorio. Mientras que un proyecto minero es un proyecto que concentra la riqueza, que beneficiará a unas pocas personas y que luego en realidad beneficia a esta lógica de pues obtener el oro que se hace en lingotes, que luego serán enviados a las bóvedas de los bancos, que sirven para la especulación financiera o a lo mejor servirán para joyería. Entonces es poner en riesgo un ecosistema que da servicio a miles, a millones de personas. Ya luego, si extendemos los servicios que dan los páramos andinos, que alimentan no solamente a las ciudades andinas, sino también a las ciudades de la costa y de la Amazonía, que alimentan los ríos, es un servicio que puede ser mucho mejor aprovechado por millones de personas, en lugar de que sea concentrado en un pequeño grupo que se beneficia del proyecto minero y que al final de cuentas dejará el territorio, se irá cuando ya se acabe el proyecto minero y los perjuicios se quedan para nosotros. La empresa no puede garantizar al 100% que no va a producir un daño ambiental. O sea, ya desde el mismo hecho que se esté instalando en el páramo, ya pone en riesgo en el páramo. Es por eso que Etapa prohíbe que hayan actividades en los páramos. O sea, prohíbe agricultura, prohíbe establecimiento de viviendas. Ahora este tema que hubo, por ejemplo, hasta con la construcción junto a la laguna de Lincocha de una estación de bomberos. O sea, se ven los impactos que se realizan en el páramo por el solo hecho de remover la tierra. Y esto en una pequeña escala. ¿Qué pasa en 65 hectáreas? En donde empecemos no solamente a remover la capa de afuera, sino que empecemos a hacer túneles
para extraer materiales, para extraer el material que está dentro, que no es solamente oro. O sea, no pensemos de aquí que es un lingote de oro que está ahí abajo en el subsuelo y que lo vamos a extraer de una manera muy fácil y sencilla. Tenemos que saber que en el proyecto Loma Larga la concentración es de 8 gramos por tonelada. Es decir, tenemos que sacar 1 tonelada de material que contiene absolutamente todo tipo de metales pesados, y de la tonelada de material vamos a obtener 8 gramos de oro. Ese es, o sea, para que tengamos una idea de cuál es el poder del oro. O sea, el oro es tan costoso. O sea, ahorita ya creo que está bordeando los $2,000 la onza Troy, que ya es rentable para las empresas, digamos, sacar miles de toneladas de material para obtener en 1 tonelada 8 gramos de oro, y eso ya es para ellos un proyecto rentable. Ahora, ingeniera, si bien la Comisión de el Ambiente del Consejo Cantonal ha emitido ya su criterio favorable para que sea tratado por el Pleno del Consejo Cantonal el tema de la consulta, y con la experiencia de las solicitudes hechas por el prefecto provincial de la SUA, Yacu Pérez, ¿consideran ustedes que efectivamente podría incorporarse la consulta popular en las elecciones del año 2021, como es la aspiración, aprovechando que se viene un proceso electoral, incluir una papeleta adicional en el Cantón Cuenca? Consideramos que sí. El Cabildo por el Agua hizo un trabajo bien concienzudo de análisis de las decisiones de la Corte Constitucional frente a las solicitudes del prefecto Yacu Pérez. En estas solicitudes la Corte Constitucional decía que no aprobaba el llamado a la consulta porque no se especificaba la escala de la minería, se hablaba solo de minería en general o de minería industrial, y porque no se especificaba la zona ecológica a la que se hacía referencia. Por eso se rechazó. Es por eso que estas preguntas que propone el Cabildo por el Agua y que fueron bien acogidas por el Consejo Cantonal a través de la Comisión de Ambiente, hablan específicamente de la minería metálica a gran escala, especificamos claramente la escala, y especificamos la zona de recarga hídrica del río Yanuncay de acuerdo a los límites establecidos por ETAPA, por la Empresa de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca, ETAPA EP. Entonces se especifica bien la escala, se especifica bien la zona, porque la zona está bien delimitada. Hay documentos de ETAPA, me parece en el 2016, donde realizaron estos estudios, delimitaron las zonas muy bien delimitadas, geolocalizadamente se sabe de qué zonas de recarga hídrica estamos hablando, y entonces ya la Corte, estaríamos cumpliendo con estos 2 parámetros de la Corte: especificar la escala y especificar la zona ecológica. Es por eso que al final resultan en 5 preguntas, porque son preguntas igualitas. Lo que cambia es zona de recarga hídrica del río Tomebamba, luego Yanuncay, luego Machangara, luego Tarqui y luego el río Norcay. El río Norcay es un río poco conocido, yo también me enteré apenas de la existencia de ese río. Nace en el río Cajas, pero desemboca hacia el Pacífico. Y si protegemos la zona de recarga hídrica del río Norcay, estaríamos ahí pues impidiendo la minería. Para este río hablamos de la minería a media escala del proyecto Río Blanco, que es el que se encuentra junto al Cajas, un poco en la zona oeste-norte, que también ahorita está suspendido luego de una sentencia judicial, pero ya aspiramos que con una consulta popular se pueda pues ya limitar este proyecto, porque ya no estaría aprobado por la ciudadanía de Cuenca. Quisiera referirme a otro de los puntos que se señala en estas comunicaciones que ha emitido la empresa minera, que minimiza la destrucción, señalando que no será una mina a cielo abierto allá en Quimsacocha, sino una mina subterránea, y que se repondrá el material sacado una vez extraído el oro. Pues en esto hay que señalarlo de que nuevamente se oculta la otra parte, que es ampliamente conocida y que cualquier persona con una búsqueda muy simple, ya sea en Google o en literatura especializada, puede conocer que este tipo de extracción minera fractura las estructuras rocosas, produce compuestos áureos sulfurados que se transforman en ácidos, que a su vez acidifican los suelos del entorno de la mina y de los lugares a los cuales fluyan las aguas que se generan, ya sea agua lluvia o por los propios procedimientos, volviendo a estos suelos estériles para la agricultura. Es muy serio lo que puede suceder en Quimsacocha, y este tema se encuentra al momento en el plano de decisión a través de la consulta popular en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca. Cabe indicar que tras la reunión que hizo la Comisión de Medio Ambiente
del Consejo Municipal de Cuenca. El presidente de esta comisión, el concejal Cristian Zamora, ha enviado la siguiente comunicación. Vamos a dar a conocer la parte relevante, comunicación con fecha 17 de agosto, dirigida al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Efectivamente, dice que la Comisión del Medio Ambiente del Consejo Cantonal convocó a una sesión ampliada a los miembros de la Comisión y todo el Consejo Cantonal para el día jueves 13 de agosto de 2020, mediante un oficio con fecha 11 de agosto, y resolvió por unanimidad de sus miembros sobre el punto único que se trató, y la resolución es la siguiente. La Comisión Ampliada de Medio Ambiente resuelve acoger el expediente del proyecto adjunto con los criterios vertidos en esta sesión del 13 de agosto de 2020 por parte de los concejales y concejalas para el llamamiento a consulta popular por el agua en el Cantón Cuenca. Se remite adjunto el expediente, que contiene antecedentes, considerandos y preguntas a consultarse, además de los documentos técnicos de soporte, y solicitar al señor alcalde de la ciudad que convoque a una sesión extraordinaria de Consejo Cantonal para tratar con el carácter de urgente y resolver este tema, que deberá ser sometido a informe legal y técnico para conocimiento y resolución por los tiempos requeridos, para que, de aprobarse en el seno de la Cámara Edilicia, cumpla con todos los procedimientos de ley en la Corte Constitucional y Consejo Nacional Electoral, para que se incorpore en el proceso electoral del año 2021. Resalta en la misma comunicación Cristian Zamora que en esta sesión se registró una votación unánime de los concejales que integran la comisión, que son 3, adicionalmente del resto de concejales que estuvieron allí. Estuvo una mayoría absoluta, 13 de 15 concejales, y también se resalta en la comunicación que el señor alcalde de la ciudad manifestó su adhesión en la sesión antes mencionada, rectificó 13 de 14 concejales. Con respecto a la parte técnica, señala también la comunicación que la empresa Etapa EP, mediante oficio cuyo número se cita, con fecha 11 de agosto, remitió todo el sustento técnico con respecto a cada uno de los considerandos del expediente que hacen referencia a estos aspectos. Para ello, se servirá encontrar, dice la comunicación, además del expediente de consulta popular, el respaldo técnico para la misma. También informa que los documentos certificados por parte de la empresa municipal Etapa reposan en la presidencia de la Comisión del Medio Ambiente para, cuando de ser el caso, se adjunte a la resolución que tome el Consejo Cantonal y se entregue a la Corte Constitucional. Concluye que, en consecuencia, al tenor del artículo 104 de la Constitución de la República, sírvase convocar con el carácter de urgente a sesión extraordinaria del Consejo Cantonal para conocimiento y resolución del expediente de consulta popular por el agua adjunto, para que, de existir al menos las 3/4 partes de los votos favorables de los miembros del Consejo Cantonal, la máxima instancia del Cantón Cuenca decida el llamamiento a consulta popular y se realicen los trámites de rigor ante la Corte Constitucional. En suma, a este punto culminante ha llegado la intención política dentro del Consejo Municipal, hecho que ha significado una advertencia también para la minería, que está en estos días poniendo todo el poder en cuanto a influencia de carácter político, a la lobby y a la publicidad y propaganda sobre la mina, activando a distintos actores en el país, con el apoyo, hay que decirlo, abierto, como así lo señala y no lo oculta la minera, de una política de Estado del gobierno de Lenín Moreno que los apoya. Quisiéramos, en la parte final, ingeniera Vallejo, conocer cuáles serían las aspiraciones de su movimiento y de varios otros que, agrupados en el Cabildo por el Agua, han venido impulsando esta consulta. La solicitud es, que como está establecido en esta carta que ustedes mostraron, que el Consejo Cantonal, el alcalde lo antes posible pueda convocar ya a esta sesión del Consejo Cantonal. Esperamos ya la próxima semana pueda ser convocado y que ya se reúnan, que se apruebe este llamado a consulta
consideramos que la Corte Constitucional no tendría por qué negar este pedido de consulta porque nos acogemos a los parámetros que ellos mismos han establecido y después nos volcaríamos hacia una gran campaña de información de cuáles son los impactos de la minería en los páramos y de cuáles son los beneficios de tener páramos libres, sanos y que nos provean de agua limpia y de servicios ecosistémicos a todo el Cantón Cuenca, y a partir de eso que podamos hacer unos intercambios de información entre la ciudadanía y que sea la ciudadanía informada que mira de cerca los beneficios que reciben de los páramos que nos rodean, quienes podamos decidir si aceptamos o no aceptamos la presencia de proyectos de explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica que de hecho deberían ser sitios para la conservación ecosistémica. Tal vez hacer una pequeña aclaración en el páramo, es que de verdad que rápidamente podemos alterar el equilibrio. Como usted mismo decía, el hecho de hacer una mina subterránea evidentemente es menos invasivo que hacer una minería a cielo abierto, pero ya el hecho de extraer el material que está ahí en el subsuelo es un material que ahorita mismo está en equilibrio, el ecosistema está en equilibrio, pero el momento que lo extraemos sacamos no solamente oro, sino que sacamos arsénico, sacamos cadmio, sacamos plomo, sacamos muchos metales pesados que ahí dentro están equilibrados, digamos, pero el momento que salen entran en contacto con el agua, entran en contacto con el aire y ahí se vuelven tóxicos y empieza la contaminación. Nosotros consideramos que mantener los páramos como están, dándonos los servicios ecosistémicos que en el día de hoy nos dan para esta generación, para las futuras generaciones, es la mejor decisión que podamos tomar, mantenerlos como zonas de conservación y no como zonas de explotación de minería a gran escala. Gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos a las decisiones que se tomen en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca, empezando por la decisión del alcalde de la ciudad, ya comprometida con su voto en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente para llevar adelante esta consulta popular. Gracias a la ingeniera Carolina Vallejo, ella es miembro del colectivo ecologista Yas Unidos Wapondelix.